otras actuaciones, desistimiento. ¿Acto de quién? Del demandante. Señor juez, no quiero seguir. No quiero seguir. ¿Tiene derecho a hacerlo? Por supuesto que tiene el derecho a hacerlo. Pero ya metió al juicio al demandado, pues. Ya lo notificó, ya lo emplazó. Esté en rebeldía o no esté en rebeldía el demandado, da lo mismo. Pero ya lo incluyó en el juicio. Por lo tanto, si se presenta el desistimiento, el juez tiene que darle tramitación incidental. Y por eso es un incidente. Si se someterá a los trámites establecidos para los incidentes. Y el demandado tiene derecho a decirle al juez, señor juez, yo me opongo, yo quiero seguir adelante el juicio. O bien acepto el desistimiento. Y por eso es un incidente. Porque se hace la solicitud, se da traslado, se da la posibilidad al demandado de ser escuchado y el juez va a resolver. El juez es el que tiene que dictar una resolución. Y por lo tanto, si acepta el desistimiento, desde ese momento se produce el desistimiento, cuando el juez lo acepta. Pero existe la posibilidad de que el juez lo deniegue también, lo deniegue. Y esta es una situación muy anómala, muy rara, que se presente un desistimiento y que se rechace. ¿Y por qué es rara? Porque el demandante, que es el que tiene que ir apurando, acelerando, dándole celeridad al juicio, porque es el interesado principal de avanzar, si no quiere seguir, manifiesta su interés en no seguir, y el juez le dice, no, usted tiene que seguir, oiga, lo obliga de una manera que es bastante rara. Lo visto una vez en un juicio, que en definitiva el demandante no lo siguió. Y después se produjo el otro efecto, el del número 7, que está aquí, en nuestro esquema. Se produjo el abandono del procedimiento. Lo normal es que los jueces acepten el desistimiento, eso es lo normal. Ahora, ¿cómo se salvaguarda el derecho del demandado? Porque acuérdense ustedes que el desistimiento produce cosa juzgada. O sea, cuando el demandante se desiste y el juez acepta el desistimiento, se produce cosa juzgada. Es decir, pierde el juicio en el fondo el demandante. Pierde lo que estaba demandando, queda juzgado, queda resuelto. No lo va a poder después volver a tratar en un tribunal de la República, porque se produce cosa juzgada. El desistimiento de las peticiones que se formulen, la sentencia que acepte el desistimiento, haya o no habido oposición, extinguirá las acciones a que él se refiera con relación a las partes litigantes y a todas las personas a quienes habría afectado la sentencia del juicio que se pone fin. Eso se llama cosa juzgada y por lo tanto es un efecto brutal, fundamental, que afecta al demandante. Pero si el demandante, por propia voluntad, que generó la acción, después se desiste, bueno, él sabe que después no va a poder volver a debatir el tema. Entonces la pregunta que yo les hice recién, ¿y cómo se salvaguarda este derecho o la incomodidad o la molestia que le generó al demandado al notificarlo y al llamarlo al juicio? ¿Cómo? ¿De qué manera? A ver si alguien lo relaciona con lo que vimos antes. Con las costas. Con las costas, efectivamente. Pero claro, oiga, si a usted lo demandan, imagínese que lo demandan y usted busca un abogado, contesta la demanda, sigue adelante el juicio y de repente el demandante dice, me desisto. ¿Qué es lo menos que va a exigir el demandado? Lo menos. Oiga, bueno, si usted se desiste, tiene que pagarme al abogado, pues las costas, los gastos en los que yo incurrí. Y eso es lo que se hace habitualmente. Al demandado le conviene que el demandante se desista, porque produce cosa juzgada el asunto que estaba llevando al tribunal para que resuelva. Por lo tanto, el demandado va a quedar absolutamente satisfecho y tranquilo. Pero si lo hizo incurrir en gastos, le va a tener que decir, págueme las costas. Y yo me temo que el juez va a tener que decir, sí, el desistimiento es con costas. Me parece que es casi la regla, es la regla general.
tendría que absolverlo nomás, pensando que hubo un motivo plausible para todo. Tenía que ser una situación muy especial. Pero lo normal va a ser que si hay un desistimiento, si hay una oposición, se acoge el desistimiento con costas, porque metió, ¿cierto?, al juicio al demandado. El demandado tuvo evidentemente que pagar. Bueno, no tienen por qué pagar, ¿cierto?, si lo meten a un baile, y después cierran la sala de baile y lo dejan ahí. No, pues hay que resarcirlo con las costas correspondientes. Entonces, la pregunta que uno siempre hace: ¿en qué momento se produce el desistimiento de la demanda o de la acción? Esa es una pregunta que muchas veces he hecho yo. ¿En qué momento? ¿Cuando se pide? ¿Cuando se opone? ¿O cuando se dicta la resolución del juez? Obviamente, cuando se dicta la resolución del juez y esa resolución queda ejecutoria inamovible, ya no hay recurso, porque alguien podría presentar un recurso, evidentemente, si hubiera habido oposición del demandado y el juez la acoge, el demandado podría apelar también a la Corte de Apelación. Entonces, ¿qué es el desistimiento? ¿Cómo se hace valer? ¿Quién tiene el derecho a pedirlo? ¿Cómo se tramita? ¿Qué derecho tiene el demandado? En fin. El Profesor, artículo, ¿sí? una consulta. Si el demandado en este caso no queda conforme con solo cobrar las costas, ¿es posible que él vuelva a demandar al ex demandante por indemnización de perjuicio porque quizás le causó algún problema a su demanda? Bueno, eso siempre queda abierta esa posibilidad. Si alguien es demandado, las molestias se resarcen con el pago de las costas, pero pueden ocurrir efectos más contundentes, como usted está planteando. Si resulta que con la demanda le causó perjuicios, no solamente el gasto del abogado, por ejemplo, sino perjuicios de otro tipo, evidentemente que esa persona tiene derecho a presentar una demanda de indemnización de perjuicios. Claro que sí, lo puede hacer. Ahora, Ya. imaginemos, ¿aló? ¿Sí? No, ¿Sí? no, le decía que ya que me quedó claro, gracias. Imaginémonos una escena un poquito más complicada. Se presenta la demanda y el demandante pide medidas precautorias. Pongámonos en ese caso, ya un poquito más estricto. Medidas precautorias, que las vamos a estudiar también. ¿Qué significa eso? Está demandando, ¿cierto?, indemnización de perjuicio el demandante y le pide al juez que establezca como medida precautoria la prohibición del demandado de vender unos automóviles que tiene. Y justamente el demandado estaba a punto de vender sus automóviles y no los pudo vender porque se le prohibieron este juicio. Y dejó de ganar, ¿cierto?, un muy buen negocio que tenía de que le pagaran esos automóviles. Y después se produce el desistimiento de la demanda. Se alza la medida precautoria, obviamente. Claro, págueme las costas. Oiga, pero ¿sabe qué? Fíjese que yo perdí un negocio muy bueno. Tenía en venta mis automóviles, me los iban a pagar muy bien. Y como en esta demanda que usted presentó pidió que no se pudieran vender y no los pude vender, y después imagínese que bajó el precio o cayó el poder adquisitivo de la gente, imagínese usted, y si usted tiene la posibilidad de demostrar esas circunstancias, evidentemente que tiene derecho a demandar la indemnización de perjuicio. O sea, ya es la consecuencia del juicio. No es usted no me va a pagar por el juicio propiamente tal. Eso me lo paga con las costas, los gastos del juicio. Pero, oiga, con su juicio, en el que usted se está desistiendo, me causó un montón de perjuicios. Claro que sí. Eso no se puede eh, eh, decir que no. Es exactamente posible. Siempre que una persona sufre un perjuicio como consecuencia del acto de otra persona, tiene derecho a que le indemnicen. Pero, evidentemente, que tiene que demostrar cuál fue el acto o la omisión de esa persona, cuál es el perjuicio que le irroga y la relación de causalidad entre lo que hizo o no hizo uno respecto del otro. Eso lo van a estudiar ustedes en Derecho Civil cuando estudien
la responsabilidad extracontractual. ¿Mm? Profesor, ¿Sí? yo tengo una consulta. ¿Ya? ¿La escucho? En cuanto a la primera parte del artículo 148, cuando dice que antes de notificar a la demanda, al demandado, podrá el actor retirarla, ¿cierto?, sin trámite alguno y se va a considerar como no presentada. Entonces, al considerarse no presentada la demanda, ¿no genera cosa juzgada o sí? No, no, justamente no, ahí no. Ah, ya, ese es mi duda. A eso se le llama retiro de la demanda, el retiro propiamente tal. Se presentó y después se arrepintió y la retira. Eso no produce cosa juzgada ni nada, no pasa nada. Ya, gracias. La cosa juzgada se produce cuando se acoge por el juez, cuando se acepta el desistimiento. Gracias, profesor. Y por eso un equivalente jurisdiccional, porque el tema de fondo planteado en la demanda, después ya no va a poder ser debatido de nuevo. El demandado en un futuro juicio va a tener que decir, hay cosas juzgadas por desistimiento. Hay un famoso caso, pero es de familia. Un caso de familia que fue muy famoso años atrás, donde una persona demanda a otra por reconocimiento de paternidad, por paternidad. Y pasó algo en el juicio que después se desistió de su demanda de paternidad. Es decir, le estaba pidiendo al juez que declare que esa persona demandada era su padre. Y se produce un desistimiento, esto fue en materia de familia, se produce el desistimiento. Y pasaron varios años y después parece que se había arrepentido ese demandante y presenta de nuevo la demanda. Todo idéntico, todo idéntico. Y el demandado dijo, cosa juzgada por el desistimiento. Y los tribunales declararon la cosa juzgada, con un debate extra ahí en materia de familia, porque no era un asunto civil cualquiera, era un asunto de paternidad, donde lo que está en juego también es el principio de identidad de las personas. Entonces, se hicieron valer muchos argumentos de otro tipo, más allá que los argumentos legales, los argumentos supralegales, constitucionales, de normas internacionales, la constitución del derecho a la identidad, en fin, se hicieron valer todos esos principios que estarían sobre esta formalidad, ¿cierto?, de la cosa juzgada, frente a un desistimiento de la acción o de la demanda. Pero los tribunales dijeron, mire, estamos todos de acuerdo, ¿cierto?, en esos principios, todos esos principios se aplican, pero también se aplica ese principio a favor y en contra de todas las personas. Pero eso fue en una materia diferente a lo propiamente civil que estamos viendo ahora. Y por último, pasamos, ¿cierto?, al incidente llamado abandono del procedimiento. El abandono del procedimiento. Vamos a volver sobre él cuando estemos en el desarrollo del juicio, y este lo encontramos en los artículos 152 a 157. El abandono del procedimiento, a diferencia del desistimiento de la demanda, no produce cosa juzgada, pero es también una sanción procesal. ¿Y de qué se trata? Abandono del procedimiento. Es la consecuencia que se produce en un juicio cuando se paraliza por 6 o más meses. Es decir, estamos en un juicio y se paraliza. Y pasa un tiempo, la ley dice 6 o más meses. ¿Y qué pasa? Entonces, existe el derecho del demandado a pedirle al juez que se declare abandonado el procedimiento. Es decir, se pierde todo lo que se hizo. Se tiene que volver a la página inicial. Se perdió todo. Y este es el concepto del 152. El procedimiento se entiende abandonado cuando todas las partes que figuran en el juicio han cesado en su prosecución durante 6 meses, contados desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos. A veces cuesta entender este artículo, pero es más fácil decir, mire, estamos en un juicio y de repente se paraliza. Pasan 6 meses en que no ocurre nadie. Nadie actúa.
ni el demandante, ni el demandado, ni el tribunal. No pasó nada. Se paralizó la gestión. Y por lo tanto, desde esta última gestión útil, dice el tribunal, desde la última gestión útil hay que contar 6 meses. Si pasan 6 meses, tenemos el requisito para declararlo abandonado. Y en consecuencia, el abandono es una sanción para el demandante porque pierde todo lo que hizo en el juicio, todo lo que hizo cuando se paraliza su prosecución por 6 meses o más. Y el requisito es que pasen 6 meses desde la última resolución útil, es decir, una resolución que ha servido para ir avanzando. Se paralizó, no se hizo nada. Y por lo tanto, aquí se sanciona al demandante, entre comillas, negligente. Un demandante que no actúa, porque el demandante es el que tiene que llevar, ¿cierto?, la fuerza para avanzar. A veces pasa lo contrario, en que es el demandado el que se apura más para ir más rápido. Pero el sentido del juicio es que sea el demandante el que vaya llevando, ¿cierto?, realizando las gestiones para avanzar. Entonces es una sanción al demandante. ¿Y cómo se reclama? Que esto también es bueno como a preguntarlo en una prueba. Tenemos 2 vías: acción y excepción. Vía acción y vía excepción. Y se las voy a explicar, ¿cierto?, en pocas palabras para que vayamos terminando ya la clase de hoy. Estamos en un juicio. Ya hay demanda y notificación de la demanda. Con o sin contestación, en cualquier momento. Se paraliza el juicio. Última resolución útil, bueno, eso hay que estudiarlo después caso a caso. Se paraliza el juicio. 6 meses. Inactividad. ¿Qué puede ocurrir allí? Que el demandado se da cuenta. Y un buen abogado siempre tiene que tener una buena agenda, anotado todo esto, ¿cierto? Y va a saber cuando un juicio que le interesa se paralizó por 6 meses o más. Por lo tanto, el demandado se da cuenta y va al tribunal y pide el abandono. Pide el abandono. Señor juez, declare el abandono, porque pasaron 6 o más meses, dice el 152. 6 al menos, 6 o más meses. Eso es alegarlo vía acción. Acción al demandado. El demandado va y dice, señor juez, declare el abandono, porque aquí se da el requisito del 152. Y evidentemente que ahí se forma un incidente. Va a haber que notificar, cuando pasan 6 meses o más, hay que notificar después por cédula. Acuérdense ustedes, ¿cierto? Las notificaciones por cédula, porque hubo paralización de 6 meses. No le va a servir, no es útil la notificación por el estado diario. Va a tener que notificar por cédula. Al demandado va a tener que hacerlo. Entonces, se le da traslado al demandante para que conteste. El demandado tiene derecho a contestar para defenderse, pues si hay o no abandono. Y con la contestación, el juez resuelve. ¿Declara el abandono o lo rechaza? No necesita recibir prueba ni nada porque todo va a estar allí en el expediente, en la carpeta virtual. Ahí está todo. Por lo tanto, no necesita recibir prueba ni nada. Entonces, ¿qué tenemos? Se paraliza, pasa el tiempo y el demandado acciona. Abandono. Muy bien. Esa es una vía. ¿Cuál es la segunda posibilidad? Comenzamos igual. Última actuación, se paraliza, pasan 6 meses y el propio demandante se da cuenta que se le pasó el plazo. Entonces, el demandante le pide al juez avanzar en el juicio. Sigamos a la etapa que viene. Pero como han pasado 6 meses, también tiene que notificar por cédula al demandado. Y entonces notifican al demandado. ¿Y qué tiene que hacer el demandado si se da cuenta que el demandante quiere reactivar el juicio? Tiene que pedir el abandono. Y esa es la vía de la excepción. Es decir, el demandante quiso renovar el juicio, pero ya se le habían pasado los 6 meses.
Y por lo tanto, antes de hacer nada, el demandado tiene que decir, momentito, pido el abandono del procedimiento. Y obviamente va a haber que darle traslado también al demandante. Y con su respuesta o en rebeldía, el juez va a resolver si hay o no abandono. Y por eso la ley dice que se puede alegar, ¿cierto?, el abandono por vía de acción o vía excepción. Podrá alegarse el abandono por vía de acción o de excepción y se tramitará como incidente. El demandado tiene que tener cuidado, porque si se renueva el procedimiento y el demandado hace cualquier gestión que no signifique alegar el abandono, se considera renunciado el derecho al abandono. Y por eso se paraliza el juicio. El demandado tiene que tener muy claro, pasaron los 6 meses, alegarlo vía acción. O bien, si el demandante quiere reanudarlo, el demandado tiene que alegar inmediatamente el abandono. Porque si hace allí una gestión distinta y después se da cuenta, debió haber pedido abandono, se le va a aplicar este artículo 155, es decir, momentito, el procedimiento ya se renovó, usted no alegó de inmediato. Por lo tanto, no va a haber posibilidad del abandono. Y el juez va a resolver y va a decir, ¿se declara abandonado el procedimiento o se rechaza el abandono del procedimiento? Y esa es una resolución apelable, ¿cierto?, que puede ser revisada por la Corte de Apelaciones correspondiente. Hay norma especial sobre el abandono del procedimiento cuando se trata, ¿cierto?, de un juicio ejecutivo. Pero como ustedes no conocen el juicio ejecutivo, no lo vamos a estudiar ahora porque ahí es de 3 años en vez de 6 meses, son 3 años, dada cierta circunstancia, en fin. Lo veremos con el juicio ejecutivo. Entonces, el abandono del procedimiento es un incidente, solo puede alegarlo el demandado durante todo el juicio, hasta que haya sentencia ejecutoriada en la causa. Lo dice el artículo 153. Entender cuándo es vía acción, cuándo es vía excepción y qué efecto produce. No produce cosa juzgada. Por lo tanto, el demandante podría reiniciar el juicio volviendo, ¿cierto?, a notificar la demanda al demandante. ¿Qué podría ocurrir allí? Uno dice, bueno, puede reiniciarlo, entonces no tiene ninguna gracia el abandono. Sí, podría el abandono generar la prescripción de la acción. Se ha pasado mucho tiempo, a lo mejor prescribió el derecho a la acción o a lo mejor prescribió, ¿cierto?, lo que estaba requiriendo el demandante. Ese es el efecto mayor que podría tener en contra del demandante. Ahora, si está empezando un juicio y no hay muchas actuaciones y se declara abandonado, el demandante tiene que sacar la cuenta si le perjudica o no, porque en una de esas le puede salir más fácil de aceptar el abandono y presentar de inmediato la demanda a notificación y reinicia todo, porque el abandono hace perder lo que se hizo. Pero si ha pasado mucho tiempo, es posible que cuando demande o haga notificar de nuevo la demanda, ya esté prescrita la acción y entonces ahí estaría perdido el demandante. Entonces, siempre uno tiene que tener en cuenta qué significa el desistimiento, el abandono, las diferencias, los efectos que producen, cosa juzgada, no cosa juzgada, cómo opera lo uno, cómo opera lo otro, en fin. ¿Hay alguna pregunta? Alumnos y alumnas. Por mi parte, no, Profesor, Sí. disculpe, yo tengo una duda respecto a los plazos para la notificación del abandono de procedimiento. Si la última resolución establece una audiencia para un periodo que excede los 6 meses, no procede en estos casos el abandono de procedimiento, ¿cierto? A ver, se dicta una resolución, dice usted, Exacto, que dice, que dice que la audiencia debe ser, no sé, de aquí a agosto del otro año, por ejemplo, pasando los 6 meses para el abandono de procedimiento.
¿qué ocurre en esos casos? ¿No procede cuando...? Buena su pregunta, buena su pregunta. Muy buena su pregunta, la respuesta no está en la ley. Pero, ¿en qué caso podría darse eso que se fije una audiencia para más de 6 meses? Yo vi eso en un caso de la demanda de pensión alimenticia. Que Es que por usted está, un caso que está ocurriendo... usted está en un juicio de familia. No, solo lo leí en un Por eso, documento. pensión alimenticia Sí. es un juicio de familia, pues nosotros estamos en materia civil. Pero mire, en principio, ¿qué le dice la lógica a usted? Pongámonos en el caso que usted planteó, que haya una actuación civil en que el juez diga, mire, la próxima actuación la vamos a hacer a los 6 meses y 2 días. ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué diría usted? ¿Usted le daría el abandono o no le daría el abandono? Pongamos un caso civil específico. Se fija en el término probatorio, las partes le piden al juez una inspección personal. Y el juez dice, sí, quiero hacer una inspección personal. Estamos en agosto y la voy a hacer 7 meses más porque tengo mucha pega. Y fija la audiencia y deja a todas las partes notificadas y dice, la inspección personal la vamos a hacer en 7 meses más. A ver, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. En marzo del 2022 voy a hacer la inspección. Y todos que han notificado, ¿cierto?, que la inspección va a ser en marzo. ¿Usted como juez declararía el abandono o no? Si se lo piden, ¿cierto?, en marzo, el abandono. ¿Mm? No en mi caso, o sea, no creo que debería proceder. ¿Ah? No creo que debería proceder. ¿Y por qué? Porque realmente está dentro de un periodo más que de... Como Fíjese que que yo me atrevería a compartir lo que usted dice, po, como juez, po, porque hay que litigar de buena fe también. Po. Fíjese que aquí hay un ejemplo de buena fe. Se pide una inspección del juez, el juez le dice que sí, los litigantes quedan todos notificados de acuerdo y le fijan una fecha para 7 meses más, porque hay mucha pega en el tribunal, a lo mejor es por las condiciones. Imagínense que sea una inspección a la cordillera y que el juez dice, sí, pero no la podemos hacer en invierno, vamos a ir en verano. Evidentemente que queda en suspenso todo hasta esa fecha. No sería procedente, ¿cierto?, que el demandado diga, no sabe qué más, hubo inactividad de 7 meses. Oiga, pero qué inactividad, si todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Y todos concordamos en que el juez iba a hacer la inspección en marzo. Me parece, ¿cierto? Yo rechazaría también el abandono. ¿Mm? Pero es bueno su ejemplo. ¿Mm? Ahora, si usted es demandante, a lo mejor podría, y algunos lo hacen así, algunos lo hacen, cada cierto tiempo van pidiendo cosas al tribunal, dentro de 6 meses, para evitar cualquier duda, cualquier dificultad, van actuando. Yo he visto abogados en antiguos procesos donde hacían eso, para evitar la discusión, siquiera para evitar la discusión sobre eventuales abandonos del procedimiento, generaban una actuación útil, generaban. Ahí podría decirle, señor juez, tenga presente, ¿cierto?, que se encuentra pendiente la inspección personal y téngala por corroborada, una cosa así, no sé si me explico. Entonces el juez le va a decir, sí, téngase presente que se encuentra pendiente y la tengo por corroborada, como diciendo, no me vengan a alegar después del abandono del procedimiento. Pero en este caso que usted planteó, que está bastante interesante, yo no le doy el abandono del procedimiento. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, tengo que comunicarles que hemos visto la lección 5. Con esto terminamos la materia de la segunda semana de nuestro programa. El programa está en Educandus. Y hemos concluido el estudio de los incidentes. Yo espero que podamos hacer en algún momento una lista de una serie de incidentes. Por ejemplo, tenemos el que ha planteado aquí Nicolás, parece que fue. Según mi visor aquí, tan pequeñito mi visor, no sé cuántos aquí cuadraditos. Que podamos revisar una serie de incidentes que ustedes vayan planteando también, porque en la próxima clase comenzamos ya con nuestra segunda unidad. Entonces, para la primera prueba, ya les voy a avisar la próxima semana, la materia va a ser la unidad 1, los incidentes. Pero le voy a corroborar bien esto en la próxima semana.
pero para que ustedes sepan que por lo menos toda esta materia entra para la primera prueba, que son las 5 lecciones más la introducción. Y la próxima semana comenzamos ya a estudiar el juicio ordinario, del cual hemos hablado un montón de cosas, así que espero que les sea muy fácil asimilar esa materia. Si no hay ninguna otra pregunta, ninguna duda, dificultad, ponemos término a la clase siendo las 16:11. Muchas gracias, profesor. Quedó todo Muchas claro. gracias, profesor. Bien, Gracias, profesor. hasta Todo luego, que bien. estén todos muy bien y No, buenas profe, que condiciones. Que esté bien, chao.